Enseguida continuaremos con la ponencia de la doctora Patricia Guillén Solano, titulada La anáfora léxica como mecanismo de cohesión en el discurso oral. Guillén Solano es profesora de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un doctorado en estudios lingüísticos, literarios y culturales por la Universidad de Barcelona. Posee una maestría en español como segunda lengua por la Universidad de Costa Rica y un bachillerato en filología española por esta misma universidad. Sus áreas de investigación se relacionan con didáctica de la lengua, adquisición de segundas lenguas, lingüística educativa y variedades del español en el ámbito académico y profesional. Ha sido directora del posgrado del posgrado en español como segunda lengua y coordinadora del programa de español como lengua extranjera, ambos de la Universidad de Costa Rica. Adelante, doctora Guillén. Buenas tardes, muchas gracias, Montserrat. Bueno, gracias a todas las personas organizadoras de esta actividad, a los colegas y las colegas que nos acompañan, a estudiantes también que por acá veo y en realidad a todos los participantes que han sacado un ratito, ¿verdad? Dentro de todas sus labores para acompañarnos en este coloquio. Bueno, voy a compartir pantalla para hablarles un poquito acerca de precisamente la anáfora léxica como mecanismo de cohesión en el discurso oral. Bueno, en realidad sobre anáfora léxica existen numerosos estudios en discurso escrito. De hecho, aquí solo señalé los que han servido más de referencia para el trabajo que estoy haciendo, pero claramente hay muchos más y aquí en este caso lo estoy limitando a estudios realizados en español. En discurso oral hay muchísimo menos, posiblemente por cuestiones de acceso a corpus orales, me imagino, no creo que sea necesariamente falta de interés, sino tal vez de disponibilidad o de lo que implica recopilar ¿verdad? Un corpus oral. Aquí tenemos, ¿verdad? Coloco a Cornish con sus estudios para el inglés y a Bell, Pereira y Salas que hacen un estudio tanto en español como en catalán. En estos estudios, la anáfora se concibe como un mecanismo de cohesión textual mediante el cual una unidad remite a otra que ya ha aparecido en el discurso, ¿verdad? Como bien lo sabemos. Se le caracteriza entonces como uno de los mecanismos lingüísticos que favorece la progresión temática mediante la conexión de ideas. Se contrasta con la descripción de los usos de la anáfora pronominal y en realidad, aunque algunos de los estudios tienen la denominación de anáfora léxica, ¿verdad? En realidad se describe mucho más la anáfora de tipo pronominal. Y en el caso del español, el uso de la anáfora léxica se ha analizado principalmente en el discurso periodístico y político, pero dentro de un marco general de la descripción de la estructura del discurso, digamos, no como estudios específicos sobre esta estrategia. Y también en el discurso académico, pero en modalidad escrita. Encontramos, ¿verdad?, este tema. Bueno, la anáfora léxica tiene varias denominaciones según, por supuesto, los distintos estudios. Una de ellas es anáfora conceptual, también encapsulador nominal o anafórico, etiqueta discursiva, que es el que yo elegí y ahora veremos por qué. Y en inglés, en la bibliografía en inglés, particularmente lo encontramos con la denominación de signaling noun. Nombres señaladores es una traducción ahí cercana que he visto en algunas traducciones. Bueno, vamos a entender entonces, de acuerdo, tomando en común lo que tienen las descripciones de estas diferentes maneras de nombrar al fenómeno,
vamos a entenderla como un mecanismo que permite sintetizar la información de enunciados anteriores mediante una expresión nominal. Ahora, esta expresión nominal actúa como inicio para la organización informativa siguiente. Y aquí es donde me interesa particularmente la denominación de etiqueta discursiva, porque apunta a que retoma un segmento discursivo, pero añade una valoración sobre el referente. En las otras denominaciones, por ejemplo, anáfora conceptual o encapsulador nominal, no necesariamente se incluye esta valoración sobre el referente que les decía, la que particularmente me interesa. Podríamos decir entonces que las etiquetas discursivas trabajan, por un lado, en el plano de la conexión entre el segmento discursivo que la etiqueta retoma y el segmento discursivo en el que se inserta, ¿verdad? El que prepara esta organización informativa siguiente. Y por el otro, en el plano de la evaluación o valoración de la entidad discursiva a la que se refieren o encapsulan, ¿verdad? Que también es otro término que se utiliza mucho. Bueno, ¿por qué centrarse en su uso en el discurso oral y qué interesa indagar en el corpus recogido, que en este caso, ¿verdad? Yo lo recopilé. Bueno, ya les había mencionado que es un área menos estudiada en comparación con el discurso escrito. Y además me interesa retomar una afirmación de Sánchez Saus sobre que el crecimiento en el conocimiento y producción de nuevo léxico en general, en segundas lenguas, ocurre en los niveles inicial y medio, lo que equivaldría en el marco común europeo de referencia, ¿verdad? Y también a un principiante intermedio, si por ejemplo se utiliza la escala ACFEL, ¿verdad? De esta organización en los Estados Unidos, ¿verdad? Principiante o intermedio. En el caso del marco común europeo, A1, A2 y B1 intermedio bajo, digamos. Mientras que en los niveles medios ya y avanzados, que equivaldrían a intermedio alto y en niveles C1, C2 de usuarios ya con mayor competencia en español, intermedios altos o avanzados, se estanca. Y por lo tanto, me interesa también corroborar esta afirmación en el caso de una estrategia como es la anáfora léxica. A ver si en este caso ese principio se evidencia también, ¿verdad? Ya hay numerosos estudios, de hecho, después del de Sánchez Saus del 2011, que corroboran en distintas lenguas este estancamiento, porque el hablante ya es lo suficientemente competente, perdón, para desenvolverse adecuadamente en distintos contextos. Entonces, si no es de forma, por decirlo así, obligada, no necesita ampliar su repertorio léxico. Por lo tanto, en el corpus me interesa indagar qué tanto se utilizan, la frecuencia de uso y cómo se manifiestan, ¿verdad? La producción de estas etiquetas discursivas en el contexto del aula, tanto en el discurso oral del profesor como del estudiante. Y en este caso, elegí el género de debate. Este trabajo es parte de un trabajo mucho más amplio sobre argumentación en español como lengua extranjera, donde no solo se tomaron muestras de debates, sino también de conversaciones formales o conversaciones guiadas que se denominan a las que se desarrollan en el contexto del aula con propósitos académicos muy específicos. Pero aquí busqué una definición operativa de debate en el ámbito del aula, porque también, ¿verdad? El género puede ser entendido con diferentes matices dependiendo de dónde se realice, los participantes, el objetivo, etcétera. Pero aquí tomé la definición de que vamos a entender el debate como una discusión sobre un tema mediante la cual los participantes expresan sus opiniones y actitudes, ya sea para intentar modificar las de los demás o para defender las propias. Y de hecho, esta fotografía que ven la tomé, yo no tomé fotografías de las clases a las que asistí por diferentes razones, pero
aparte de la mascarilla, que en ese momento no estábamos en la situación en la que estamos ahora, todo es igual a disposición de la clase, ¿verdad? Los estudiantes se sentaban en un semicírculo y podían incluso llevar apuntes de un tema que ya tal vez habían investigado, o la idea era que ya hubieran investigado un poco, y el profesor, en este caso se trataba de un profesor, se sentaba, ¿verdad? Ya sea en ese semicírculo o enfrente de ellos. Me interesa particularmente trabajar con este género porque en el ámbito de la enseñanza de la lengua, no solamente de lengua extranjera, pero sí con más énfasis quizás en lengua extranjera o segunda lengua que en primera lengua, se rescata la importancia del debate en tanto promueve la gestión de la palabra entre los participantes, el manejo de los turnos, la escucha hacia el interlocutor y quizás lo más importante o lo que se ha destacado más en el ámbito de L, la recuperación del discurso del interlocutor en intervenciones propias. Y aquí es donde retomaríamos la importancia de las etiquetas discursivas. Bueno, en este caso, para esta presentación, solo tomé uno de los debates en total dentro de esta muestra de 14 clases que grabé en audio. Se encontraban, ¿verdad? Se desarrollaron, perdón, 6 debates. Yo estoy tomando solamente uno porque es de donde tengo los datos ya corroborados y además no solamente sistematizados con el software en vivo, sino que eh, los he verificado manualmente, que siempre es importante por los, digamos, errores de codificación que uno puede haber cometido y que, ¿verdad?, en datos falsos. Entonces, estoy por eso solo tomando una muestra mínima de ese corpus. Un debate de 40 minutos en el que participaron 3 hablantes de español como lengua extranjera y un hablante nativo, en este caso el profesor. El tema o el debate se desarrolló a partir del tema de Costa Rica como país modelo de conservación frente a explotación de sus recursos. A la izquierda, ¿verdad? Con letra de color negro, tienen diferentes extractos, fragmentos del corpus. En este caso se trata de una intervención del profesor con P, una intervención de un estudiante al que denomino estudiante 1 y la intervención del estudiante 2. Lo que encuentran subrayado es en este caso el antecedente y luego veremos cómo se retoma mediante una estrategia anafórica. Sobre esto, a la derecha, ¿verdad? Tomé este cuadro de Duque, de su estudio en el 2019, sobre el tipo de antecedente y el anáforo. Bueno, anáforo lo entendemos como la unidad mediante la cual se recupera el antecedente, que puede ser una unidad léxica, por ejemplo, con repetición, sinónimos, o una unidad gramatical. Ahí tienen, ¿verdad?, posibilidades. Y en cuanto al antecedente, este puede ser correferencial y así se le denomina dentro de digamos, este marco teórico sobre las etiquetas discursivas en discurso oral y escrito. Corresponde en este caso el correferencial a cuando están sustituyendo a un sintagma nominal y en términos, por ejemplo, de Lyons, a lo que serían entidades de primer orden como objetos, personas, animales. Y el proposicional, en este caso el antecedente proposicional recuperaría dentro de esta misma concepción de unidades o entidades de primer, segundo y tercer orden, recuperaría, ¿verdad?, objetos abstractos, estados, eventos y ahí, por supuesto, el término proposición, como ustedes saben, puede, en muchas teorías se entiende como un concepto muy relacionado con oración y sujeto y predicado, pero aquí, dentro de este marco, se entiende como aquella unidad que se recupera, pero que representa ya sea
entidades abstractas, les decía, estados o eventos. Y en ese marco tendríamos que se puede recuperar a través de las etiquetas de discurso que ya hemos definido y a través de pronombres personales neutros si la estrategia es gramatical o de otro tipo de pronombres. Aquí ponen de hecho de ejemplo dentro de, les decía, de este marco teórico, los demostrativos neutros. Bueno, en el ejemplo que tienen entonces, la pregunta generadora que parte del profesor es ver la posición de cada uno y pregunta si debería legalizarse la explotación o exploración de fuentes de petróleo en Costa Rica o conviene más apostar por la conservación. Bueno, el estudiante 1 responde y recupera, ¿verdad? Acá vemos porque eso daña mucho a la naturaleza. En la intervención del estudiante 2, él dice que el país ahorraría entre como $1,000 millones al año. No he hecho obviamente ninguna corrección de tipo morfosintáctico en la transcripción. Al año en compra de petróleo y recupera en este caso la idea anterior con esta bonanza. Permitiría solventar el déficit fiscal actual y, bueno, aquí hay un falso comienzo, dinamizar la economía. Y vemos entonces, aquí tendríamos una estrategia de recuperación, en este caso, mediante una etiqueta discursiva dentro de este marco, la proposición anterior. Bueno, tratando por supuesto, de realizar el análisis de la forma más completa posible. Como las etiquetas discursivas se han analizado en el discurso oral, menos que, por ejemplo, en estudios en inglés, me dediqué a buscar estudios en esa lengua y bueno, en realidad creo que se puede resumir en la afirmación que tienen acá, que es que los estudios de corpus de aprendices en inglés indican que la frecuencia de etiquetas en textos de aprendices es inferior a la de textos producidos por hablantes nativos de determinada lengua y la proporción de formas pronominales y proformas es mayor que en hablantes nativos. Esto, ¿verdad? Mayormente en estudios realizados en lengua escrita, pero también en algunos, bastante pocos, realizados en discurso oral. Bueno, ¿qué es lo que sucede, por lo menos, ¿verdad? No solo en el análisis de este debate, sino que ahora que he continuado con el análisis, veo que se replica en los otros debates, que no necesariamente esto está ocurriendo dentro de el debate en el aula, ¿verdad? Por lo tanto, lo llamaríamos o lo enmarcaríamos dentro de un ámbito académico. Porque vemos acá en los fragmentos de la derecha que en el caso de las diferentes intervenciones, el profesor utiliza lo que estamos entendiendo como etiqueta discursiva, porque implica no solo retomar, sino un tipo de valoración y una síntesis mucho más compleja que lo que sería, ¿verdad? Recuperarla mediante otro mecanismo, mediante un pronombre. En este caso el antecedente, los paneles de solar y las energías del viento y también la energía con las olas del mar. Bueno, y les decía, el profesor la retoma ese antecedente y en el caso del siguiente fragmento, que quien interviene es el estudiante 3, para referirse a muchas compañías de petróleo quieren tener sus centros allá, utiliza el pronombre eso, ¿verdad? No quieren eso, es decir, que las compañías de petróleo, en este caso, tengan sus centros en las playas. Y después continúa este hablante diciendo que 80% de los visitantes vienen a Costa Rica para disfrutar ecoturismo, entonces es como una cosa, y bueno, aquí tendríamos un ejemplo, ¿verdad?, de la recuperación o encapsulación, como se determina en esta teoría,
con una proforma. Podríamos pensar entonces que de acuerdo con los estudios, por lo menos en inglés, en el ámbito académico, habría entonces un mayor número de etiquetas discursivas en el habla nativa, pero los resultados, les decía, tanto del análisis de este debate como de los otros 5 que apenas estoy, ¿verdad? Con datos en bruto, por decirlo así. Por supuesto que habría que corroborarlos, pero no necesariamente, o de hecho no son así. En este caso, los participantes, ¿verdad? Está distribuido por número de palabras. Vemos que entre el profesor y el estudiante 1 hay una diferencia, ¿verdad? Muy poca diferencia entre el número de palabras, también entre el número de intervenciones, que no lo indiqué acá, pero el profesor y el estudiante 1 son quienes más participan, tanto en número de palabras como en número de intervenciones. No hay intervenciones, digamos, muy extensas, sino que está bastante equilibrado entre los diferentes participantes. Vemos entonces que en cuanto al uso de los anáforos, que les decía, los entendemos como las unidades mediante las cuales se recupera o encapsula el antecedente. Son de 2 casos, ¿verdad? Bueno, en total 4 casos en este debate de 40 minutos y 31 pronombres. El profesor utiliza 2 etiquetas discursivas. Ahí indiqué el porcentaje solo como orientativo, ¿verdad? Pero en este caso es apenas un debate. Entonces, es eso, simplemente para orientar un poco los resultados. Pero de 16 pronombres. De hecho, el profesor es quien utiliza más la estrategia del pronombre. 15 veces con eso y una vez con esto. En el caso del estudiante 1, estamos considerando estas cosas como una etiqueta discursiva, aunque ahí tendríamos en realidad el problema y eso habría que justificarlo muy bien, de que en realidad se trata de una proforma, no hay ningún tipo de valoración, ¿verdad? Entonces, podríamos más bien decir que se trata de un encapsulador, pero digamos que para darle ahí crédito de que no usó el pronombre y trató de sustituirlo, aunque fuera por una proforma. Luego, 6 pronombres. El estudiante 2 solo utiliza 5 y en el caso del estudiante 3, aunque es quien tiene menor número de palabras en relación con el total del corpus, utiliza la etiqueta discursiva que vimos, esta bonanza y 4 pronombres. Y bueno, así tendríamos, por supuesto, el resultado de que no necesariamente se corrobora que en una clase dentro del ámbito académico, el profesor, en este caso, sea el que evita menos la estrategia de proforma o en todo caso pronombres. Bueno, implicaciones y conclusiones muy preliminares, por supuesto. Es interesante que en el caso de los estudios en inglés, Catwell y Flowerdew llaman la atención sobre el hecho de que 2 construcciones que se consideran, digamos, bastante comunes dentro de diversos géneros dentro del ámbito académico, que este es el principal problema, que sería el pronombre más el verbo ser más etiqueta. Y en el caso de Flowerdew, con la construcción, la idea de, ¿verdad? En el primer caso, no se registra ninguna aparición en su estudio. Hasta el momento, en los 6 debates que he podido como transcribir y les decía, todavía por supuesto falta sistematizar los datos ya con el software que estoy empleando, tampoco aparece ni por parte del profesor ni de los estudiantes, ni tampoco la segunda, la idea de, y ya Flowerdew hablaba de que aparece solo en producciones de escritores expertos y en textos académicos. Yo estoy trabajando con discurso oral, entonces habría en su momento que contrastar estos resultados. Por lo tanto, esto nos llevaría a retomar afirmaciones como la de González Ruiz, en las que
afirma que la selección del sustantivo anafórico apropiado requiere de competencia léxica alta y que esta competencia requiere de alfabetización académica, se trate de nativos o no nativos. Así que a pesar de que el estudio en principio que estoy realizando está enfocado en habla extranjera, en realidad tiene implicaciones también para habla nativa. Aquí nada más la nota de que alfabetización académica dentro de mi trabajo lo estoy entendiendo tal como la define Parodi, de el aprendizaje, o en este caso enseñanza-aprendizaje, de la comprensión y producción de textos académicos y por parte de estudiantes universitarios, ¿verdad? Entonces, porque también creo que es importante anotar como qué se está entendiendo por alfabetización académica. También varios estudios han comprobado que su uso puede verse favorecido mediante su estudio explícito, de manera que los hablantes sean conscientes de este mecanismo de cohesión al construir su discurso. Y bueno, termino quizás para mí por el momento y por mis intereses en investigación con una de las implicaciones creo más importantes. En los estudios en inglés, Flowerdew llega a la conclusión de que hay una correlación positiva entre las calificaciones obtenidas por los aprendices y el uso de etiquetas discursivas o nombres señaladores, ¿verdad? Aquí la traducción del término les decía que él usa signaling noun. Y les decía, me parece una implicación muy importante porque en el caso de los exámenes estandarizados en español, no, ¿verdad? Estoy confiando en que en algunas otras lenguas se replique, pero por supuesto que eso hay que corroborarlo mediante investigación. Pero en el caso del español, los dos exámenes de dominio de la lengua más importantes en cuanto a, bueno, a que son instituciones que invierten muchos recursos en investigación para realizar los exámenes, etcétera, que son el CIELE, el Sistema de Certificación en Español como Lengua Extranjera, y el DELE, el Diploma de Español como Lengua Extranjera. En el nivel intermedio, o B2, ¿verdad? Y en los niveles avanzados, C1, C2, colocan como valoración del discurso, tanto escrito como oral, el uso de la anáfora léxica y de la variación, en este caso, en las cadenas referenciales. Así lo menciona como tal. Y en el plan curricular del Instituto Cervantes, que es un documento precisamente de referencia para elaborar este tipo de pruebas, también se incluye el uso de las anáforas léxicas como una evidencia de un dominio alto del dominio en la lengua. Entonces, les decía, resulta interesante ver que no necesariamente, como podría creerse, en nativos que tienen una formación universitaria, por ejemplo, y están expuestos a discurso académico, digamos, que de forma bastante constante a comprenderlo y producirlo, sea muy distinto. Y bueno, les decía, son las conclusiones preliminares y tal parece ser entonces que habría que retomar la enseñanza explícita de cuál es el encapsulador, por ejemplo, la etiqueta que mejor reformula la información anterior, qué entidades se encapsula, qué tipo de encapsulador es, por ejemplo. Pero no, ¿verdad? Volvemos al problema de asumir que el léxico va a ir creciendo por exposición a la lengua porque tal parece que está comprobado que no es así. Y bueno, sería todo y muchas gracias, como indico acá, por su atención. No se te oye, Montserrat. Perdón, sí. Ok, agradecemos a la doctora Patricia Guillén por su valiosa presentación. Ahora abriremos el espacio para preguntas o comentarios. Don Antonio, ¿tiene la mano levantada? Sí.
Muchas gracias, Patricia, por esta presentación que yo encuentro particularmente interesante porque mañana el doctor Edgar Casasola y yo vamos a exponer también con un tema relacionado con pronombres y anáforas. Lo que pasa es que obviamente es desde otra perspectiva, pero no quita que eventualmente podamos hacer algún tipo de comparación entre ambas, ¿verdad? Por supuesto que lo que nosotros hicimos es más, por ejemplo, un cálculo de la densidad de pronombres, ¿verdad? Según la cantidad de vocablos en una oración o según el tamaño, ¿verdad? De las oraciones, que es sobre todo sobre, digamos, es lo que presentaremos mañana. Luego nosotros tenemos digamos, dos definiciones de anáforas, ¿verdad? Y de catáforas. En realidad estamos concibiendo las anáforas desde una perspectiva sintáctica, que es, digamos, lo que nos interesa, ¿verdad? Y luego la otra, digamos, manera de verlo es más bien desde una perspectiva muy básica, pragmática, como una manera de relacionar dos oraciones, ¿verdad? Lo digo, ¿verdad? Porque hay, no sé, un montón de definiciones de anáforas, ¿verdad? Entonces, nada más, si podría referirte, digamos, más al concepto de anáfora. Gracias. Sí, claro. Bueno, estamos, o dentro del trabajo como tal, más bien estamos tomando la anáfora como desde el segundo punto de vista que mencionaste, como una estrategia, en este caso a nivel pragmático, para poder recuperar en este caso información que está mencionada antes en el discurso. Claro que ahora que estoy avanzando en el análisis, también encontramos, ¿verdad? Casos de recuperación mediante catáfora. Entonces, las recomendaciones que he tenido de varias colegas en diferentes universidades, digamos, fuera de Costa Rica, que tal vez tienen o han trabajado discurso oral, no en español, pero sí relacionado con español, es que podría usar el término diáfora para entonces ampliar y referirme tanto a esa recuperación, a esa estrategia pragmática de recuperación de un antecedente de forma ya sea, en este caso, retrospectiva o prospectiva. Pero sí estaría en el ámbito de la segunda definición, mucho más general, que mencionaste, por lo menos digamos, por el fin implícitamente didáctico que tendría, espero, en su momento el resultado. Pero sí, por lo tanto, más bien me gustaría mucho tener como la perspectiva completa a partir del trabajo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Porque claramente es importante, aunque no se vaya a explicitar en mi estudio. Sí, muchas gracias. Yo nada más voy a agregar que en nuestro trabajo, la necesidad de apuntar las catáforas surgió desde el punto de vista puramente experimental. Es decir, de repente había un grupo, ¿verdad?, de pronombres que no había manera como ligar, y entonces dije, no, esto obviamente son catáforas, ¿verdad? Y entonces hay que indicarlo. Gracias. Sí, de nada. Tampoco, por cierto, ahora que mencionabas, yo he medido, y eso me resulta muy interesante, aspectos en relación con el número de cláusulas o el que mencionabas sobre la densidad. Me parece también una información importante para eventualmente incorporar ese tipo de detalles, ¿no? Con qué frecuencia, por ejemplo, cada cuánto número de palabras o no sé, o de oraciones ocurre esa, em, em, digamos, encapsulación, para hablarlo en términos del trabajo. Muy bien. Don Víctor Sánchez. Sí, don Víctor. Tiene que encender el micrófono. El micrófono, sí. Gracias. Ahora sí. Sí. Bueno, gracias a Patricia, que desde hace mucho ha sido una gran colaboradora en el programa y con una participación muy rica en los diferentes coloquios que hemos organizado. El problema que yo me planteo es el siguiente, ya desde el punto de vista lexicógrafo. El valor de esas anáforas son contextos funcionales, ¿verdad? Entonces,
hasta dónde también nos se ubican dentro de una deixis también, y cómo llevarlo a un diccionario. A mí no se me ocurre porque, por ejemplo, puso la palabra abundancia. Bueno, abundancia tiene un significado que se le da tal. Y luego, ¿cómo le marcamos que la posibilidad de tener esta función anafórica, verdad? No se me ocurre, ¿verdad? Esa es tal vez una idea. Gracias. Sí, 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 eso es muy interesante porque precisamente con ese tipo de observaciones, don Víctor, me he encontrado durante el desarrollo del estudio, ¿verdad? Que tanto, si se va a pensar también en un ámbito de aplicación, ¿desde qué perspectiva retomarlo? Porque sí, ciertamente desde la perspectiva que usted indica sería complejo y habría que tomar en cuenta otros factores y delimitar muy bien esas categorías, en este caso, ¿verdad? Siguiendo como la postura de enfoques comunicativos de funciones asociadas a ciertas estrategias pragmáticas, pero sí, claramente es un reto en ese sentido, ¿verdad? De ver entonces ¿cómo se podría llevar esto a un plano en el que, por ejemplo, se den indicaciones o instrucciones sobre este tipo de construcción o estrategia? Muchas gracias. Gracias. A usted, don Víctor. ¿Alguien más? Don Maro Portilla. Sí, gracias. ¿Puedo? Sí, claro. Muchas gracias, doña Patricia, por la exposición. A mí la duda que me surge respecto de, como acaba de decir, la implementación en el aula, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de estas estrategias y todo lo que eso conlleva, si usted ha pensado que se debe hacer en un nivel específico, mejor dicho, a partir de algún nivel específico, o se puede hacer, digamos, desde, digamos, 1 a 1. Por ejemplo, digo, antes de que me conteste, eso sí, que lo mismo se dice, por ejemplo, en la enseñanza de la literatura, ¿verdad? Que la enseñanza de la literatura, digamos, debería hacerse a partir de un cierto nivel y por mi propia experiencia y he visto que ese tipo de consideraciones son casi más mitos que otra cosa, o inutilidad, digamos, de parte de los profesores. Bueno, nada más esa es la pregunta. Sí, no, de hecho es interesante porque dentro de los autores que han estado trabajando ya en el plano de cómo llevar esto a estrategias didácticas en el aula, se critica mucho precisamente que tanto a nivel estandarizado mediante pruebas, ¿verdad? O en el plan curricular del Instituto Cervantes ya que estamos hablando de etiquetas, se le etiquete como un contenido específicamente de niveles intermedios, altos o avanzados. Cuando, bueno, por lo menos en una propuesta didáctica que están desarrollando en la Universidad de Navarra sobre este tema, están tratando precisamente de familiarizar a los estudiantes desde niveles iniciales con cómo se pueden recuperar mediante distintas estrategias estos antecedentes, porque desde el principio parece que lo evidente, por supuesto, es que por facilidad, si se da a entender, se recupere mediante un pronombre, ¿verdad? Entonces, y también no viéndolo como en una cuestión, un pronombre o proforma en dado caso, pero no viéndolo tampoco como un asunto tanto de nivel, sino de tipo de discurso. Entonces, ¿verdad? Cuando en realidad la recuperación, no mediante una etiqueta discursiva, sino mediante cualquier otra estrategia sería lo pertinente por cuestiones de tipo de discurso, ¿verdad? Y registro, etcétera, sino más bien enfocarlo en eso, en que el estudiante, en este caso el aprendiz, tenga claro cuándo es que es importante esa estrategia, pero desde niveles iniciales, y qué le aporta a su discurso la estrategia. Pero sí, claro que como es digamos, muy común, se plantean unidades didácticas para estudiantes avanzados porque incluso se hacen casi igual que para nativos, ¿no?
pero digamos, el reto estaría en empezar en niveles iniciales y tomándolo en cuenta desde un punto de vista más bien de tipología discursiva y no necesariamente de niveles estandarizados de principiante a avanzado. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más con algún comentario? Yo quisiera hacer una pregunta. Adelante. En los ejemplos, Patricia, Sí. que presentó, si no estoy equivocado, aparte de los que son típicamente deícticos o propiamente deícticos, los que categoriza como casos de anáfora léxica son casos donde tenemos un nombre, un sustantivo que se apoya en un deíctico, ¿cierto? Cierto, aunque sí, aunque yo no como profundicé en eso, pero hay, ciertamente en los ejemplos que estoy contemplando es así, como para contestar esa parte, sí. Pero, entonces, perdón, la pregunta probablemente sería, si ha detectado casos donde categoriza como anáfora léxica un elemento, digamos, nominal, según el patrón, sin que tenga apoyo en un deíctico. No, hasta el momento no, Sí. pero en un estudio de Leonetti, el mismo que colabora en la gramática descriptiva de la lengua de este autor, él indica el uso del indefinido, ¿verdad? Por ejemplo, o el uso incluso no determinado del sintagma nominal, pero yo no he encontrado casos de ese tipo. Porque es que se me ocurre, por ejemplo, se me ocurre que en realidad de alguna manera esas construcciones siguen un patrón que podría ser regularizable, digamos, que donde el elemento nominal, el elemento sustantivo, el sustantivo, ¿verdad? Que aparece en esos casos a la par de un deíctico, lo que hace es una previa categorización del concepto que está anaforizando, lo categoriza como problema, como alternativa, como X cosa, y el patrón sería deíctico, en esos casos deíctico más genérico o concepto englobador, ¿verdad? Sí. Me imagino, pienso yo, se me ocurre que casos en que no sigan ese patrón y siguieran siendo anáforas léxicas serían, por decirle algo así que se me ocurre. Estoy tratando de encontrar ejemplos de anáforas léxicas que no incluyan un deíctico. Problema que no ha sido fácil. Siento que ese problema ya es un caso sería un caso de anáfora léxica sin el deíctico de apoyo. Pienso, no sé si Sí, de hecho, ¿verdad? Ahora también retomando la observación que me hacía don Víctor, pues la idea precisamente sería poder reconocer e identificar todas estas regularidades si lo estamos pensando en un plano de cómo sistematizarlo para el usuario. Entonces, sí, ciertamente es tal y como usted lo indicaba, Mario, ese problema que no hemos visto, y por ejemplo Leonetti defiende que en esos casos generalmente se acompaña mediante una oración relativa que complementa a ese nombre, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho lo voy a anotar para recordar, ya que como les explicaba, sí, la idea es que tenga implicaciones a nivel didáctico, y esto necesariamente conllevaría a tratar de buscar esas regularidades. Pero sí, es tal y como lo indicó. Muchas gracias, Patricia. Con gusto. ¿Alguien más con alguna consulta o pregunta? Yo solamente agradecerle a la doctora Patricia Guillén por su interesante conferencia y por esos temas que esas investigaciones que está desarrollando en la Universidad de Costa Rica, que sin duda van a repercutir en los mismos programas de español para extranjeros o español como lengua extranjera, etcétera, ¿verdad? Las denominaciones que hay van a repercutir en nuestros propios programas y probablemente
sean tomados en cuenta también fuera de nuestro ámbito en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, muchas felicitaciones, Patricia, y muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Sergio, y a todos los organizadores. Bueno, si no tenemos más preguntas, nuevamente, entonces, de parte del programa de lexicografía, el Lexicos, y del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica, reiteramos nuestro agradecimiento a todos los participantes. Para nosotros es un placer contar con su presencia. Por el día de hoy, damos por concluido el primer día del 10º Coloquio Costarricense de Lexicografía, no sin antes extender la más cordial invitación para que nos acompañen el día de mañana a partir de las 9:30 de la mañana, hora de Costa Rica. Que pasen una linda tarde.